Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura, junto a Michelle Mechi y Ricardo Tuane, ambos doctores, ambos hinchas de Michelle Bachelet, porque Michelle Bachelet les dijo que el delantal era grito y plata, y hoy día los dos están con delantal blanco, así que espero que les vaya muy bien. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Los quiero mucho. No. O sea, pero hay una diferencia, hay una diferencia. Nosotros usamos delantal blanco porque atendemos pacientes y de verdad venimos de eso, y estamos en eso. Michelle Bachelet lo hizo más bien para justamente aprovechar el delantal. Nosotros lo usamos todos los días. Parece que da harto crédito el delantal. Yo voy a alcanzaré a estudiar medicina a esta edad, ¿o no? No hay que de crédito el delantal, y yo creo que si en esta crisis, no sé, Checho, Ricardo, están de acuerdo, en esta crisis hay una disciplina que se ha prestigiado y se ha valorizado y se ha apreciado en la medicina, que ha estado, digamos, liderando efectivamente esta agresión viral. Así que yo creo que siempre el delantal... Yo siempre he respetado mucho a los médicos. Primero, porque para llegar a ser médico es de las carreras más complejas, que requieren más preparación. Segundo, hay que tener una vocación súper especial, que no todos los médicos, por cierto, la tienen, pero la gran mayoría tienen esa vocación de servicio, esa vocación de servir. Así que, nada, es una broma, nomás estoy bromeando. Respeto mucho la profesión de médico. Pero es la única profesión que se les... Es la única profesión que se les dice doctor sin ser doctores, desde el punto de vista de grado académico. Un doctorado es... Sin embargo, ya vamos a hablar de eso, pero hay algunos que no respetan, por supuesto, al ministro, ni menos al doctor. Sí. Algunos caras duras, pero ya vamos a poder comentar acerca de lo que pasa con el doctor Mañalich. Bueno, yo quiero partir, antes de saludar a los auspiciadores, y partí con una broma para controlarme un poquitito, porque venía muy descontrolado con una noticia que me tiene atorado desde anoche. La verdad no me dejó, me costó para quedarme dormido pensando cómo lo digo para no decir garabato, para que no se me salga la cadena. En el día de ayer, la justicia chilena dejó libre, escuchen bien, libre, bajo libertad vigilada, al autor del incendio de la Universidad Pedro de Valdivia. ¿Hasta cuándo mierda nos meten el dedo en el ojo? ¿Qué se creen estas vacas sagradas? ¿Hasta cuándo? Y después que las policías no hacen su trabajo, que las policías aquí, o que el fiscal y que las pruebas. Confeso de haber tirado acelerante unas cortinas que estaban en llamas, se quemó entera una universidad y lo dejan libre. Si nosotros le estamos pagando la plata para que hagan justicia, en un país sin justicia no se puede vivir. Si no hay justicia no se puede vivir. Entonces, ¿hasta cuándo? Porque yo te creo, pueden haber temas que uno diga, ay, ¿ustedes qué hablan si todavía no se hace justicia con los detenidos o con los desaparecidos? Yo le encuentro toda la razón a esa gente de quejarse. Pero resulta que ahí no habían pruebas, no habían acusado o no han encontrado las pruebas para poder inculpar. A todos los que se han inculpado están procesados, lo cual me parece bien. O sea, la desigualdad, querido amigo, en una sociedad no tiene que ver si yo tengo más bienes o usted tiene menos bienes. Eso no es lo que provoca los daños. La desigualdad que provoca daño es la desigualdad ante la ley, ante la justicia. Unos son más iguales que otros. Yo le pregunto al señor que desobedeció y tiró fuegos artificiales en Año Nuevo y está preso. ¿Qué pensará de este fallo? Que un señor que quemó una casa de estudio, una universidad, un patrimonio nacional, ¿lo dejan libre? ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguimos soportando estos atropellos? O sea, esto para mí es un motivo para salir a marchar. Ya basta. Hagan justicia, hagan su pega. ¿Hasta cuándo? O aquí uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo no soy abogado. Quiero decirlo, a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor me van a tirar una demanda por lo que estoy diciendo, porque no tengo las leyes, pero yo me imagino que las leyes
están hechas para generar justicia. Y si el juez actuó en justicia con las leyes que existen, entonces ¿hasta cuándo mierda los parlamentarios hacen malas leyes? Yo le pido disculpas mi arrebato, pero es que si no partimos de una base, porque aquí podrán haber gente que va a aprobar la nueva constitución, otros que van a rechazar, habrán algunos que piensan que se va a hacer una buena constitución, que nos vamos a poner de acuerdo, otros que creen que va a ser una peor constitución. Todo eso está dentro del juego de la democracia. Te puede gustar o no te puede gustar, pero cuando no se imparte justicia igual para todos, las sociedades empiezan a quebrar y a desmoronar. Miren lo que está pasando en las sociedades que están en ruina. ¿Qué es lo que falló? La justicia. Les doy la palabra antes de saludar a los auspiciadores para ver si tienen opinión sobre esto. Sí, por supuesto, cómo no tener opinión. De hecho, tú has dicho una cuestión que es clave, Checho. La verdadera desigualdad es cuando efectivamente el poderoso ya sea económico, el poderoso ideológico, el poderoso porque tiene redes, el poderoso porque es político, deja que su poder prime por sobre la objetividad o prime por sobre los hechos, y por lo tanto el que es más débil, el que es más humilde, no es capaz de enfrentar la justicia adecuadamente. Y desde esa perspectiva la justicia es el eje central para que un país pueda vivir en paz, en armonía, en democracia. Mira lo que ocurre hoy día en Venezuela. Venezuela tiene un tema que es súper importante: la falta de justicia, la denegación de justicia, porque hay ejecuciones sumarias y no tienes a quién recurrir. O sea, a ti te sacan en la noche y te fusilan, que ocurrió acá, y no tenías a quién recurrir. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, también tiene que ver con que el poder político, y en esto yo no sé si el juez está aplicando bien la ley o no, pero claramente el poder político, es decir, el Ejecutivo en este instante puede decir, sabe que este fallo no me gusta y voy a recurrir entonces contra una instancia superior desde el punto de vista legal. Y voy a ir, ¿no es cierto?, de queja contra este juez en particular porque no me gusta, y eso lo hemos visto. Pero si también el gobierno, que tiene que cautelar, y una de sus misiones asegurarse el orden público, decide arrestarse y no ir con fuerza y no decirlo claramente, se deja una sensación de que efectivamente da lo mismo el fallo. Entonces aquí no solo el juez probablemente está aplicando con su visión, desconozco la ley, a lo mejor está aplicando la ley, no solo los parlamentarios están de alguna manera redactando leyes que no están de acuerdo a lo que debe ser, aunque me temo y creo que las leyes de incendio son bastante duras, ojo, son bastante duras porque antiguamente, y esto no se ha renovado y eso lo tengo claro, antiguamente... Fue fallo dividido, o sea, fue fallo dividido, por lo menos algún juez estimó realmente. Lo que pasa es que las leyes de incendios son muy duras porque antiguamente, en que las casas eran todas de madera, se generaban incendios gigantescos y eso no ha sido actualizado. Por lo tanto, tú puedes efectivamente aplicar leyes tremendamente duras con respecto a los incendios provocados. Sí. De tal manera que depende ahí del juez. Y lo otro es que el gobierno tiene que efectivamente hacer valer su peso político, decir, ¿saben qué? Esta cuestión paremos el tongo, porque efectivamente si hay un tipo que es confeso de quemar, pasa exactamente lo mismo con el tipo que asaltó el banco. Al día siguiente lo dieron, no nos olvidemos, un tipo asaltó un banco aquí en Providencia y el día siguiente también va a irse para la casa. Claro, sí. Lo que pasa, ¿sí? Ricardo, Checho, es que aquí para ordenar un poco el tema, y que yo estoy completamente en acuerdo con ustedes, es que aquí hubo un fallo, o sea, el tribunal condenó a este imputado de apellido Carvajal. Culpable, o sea, es culpable, si no. Consideró que había cometido un incendio frustrado, no frustrado, ahí hay que agregarle de la sede de esta Universidad Pedro Valdivia que escribió Checho. Si el problema es la sentencia, o sea, la sentencia parece ridícula, porque son 3 años de presidio en libertad en el fondo, como autor del delito. O sea, en el fondo va a tener 3 años de pena en libertad. Entonces, efectivamente, pareciera que es más irrisorio, o sea, es más burlesco, ¿sí? Consideramos que efectivamente él quemó, él participó, él aumentó el incendio, aceleró el incendio, etcétera, y como culpable lo vamos a condenar a 3 años de presidio en libertad. O sea, me permiten una acotación. Yo no tengo nada contra el señor Alejandro Carvajal,
que un joven de 20 años, y me imagino, muchos de ustedes tendrán hijos de esa edad, ya un joven cometió una locura, se dejó llevar por el ¿cómo que se llama? Por el momento, ¿no es cierto? Los jóvenes, muchos de los que salen a protestar no tienen ni idea de lo que están protestando y les parece que todo esto es un juego, pelear contra carabineros. Dicho esto, yo quiero decir que hoy día, y voy a empezar a insistir en las carpas que están apareciendo en los parques de Chile, hay una pobreza como no la hemos visto la mayoría de este país. Solamente los viejos, los que tenemos más de 50 años, nos vamos a acordar que en un momento dado en nuestras casas nos tocaban el timbre niños a pie pelado pidiéndonos pan duro. Nadie pide pan duro para hacer negocio, pan duro para comer, porque tenían hambre. Chile va a pasar hambre. Esta va a ser una de las pobrezas más grandes que va a conocer esta generación. Producto del estallido social, en primer lugar, y producto del COVID-19, en segundo lugar. Porque la hecatombe económica de Chile, los negocios, las pérdidas de empleo empezaron con el estallido social. Ahí se empezaron a cerrar las empresas, ahí empezaron a irse, qué sé yo. Entonces, ¿por qué hago este link yo? ¿Cuál es la señal que le estamos dando a la población si vuelve otra protesta sexual que ya Chile no lo resentiría? Si salimos del COVID y vuelve otra explosión social de este tipo, donde incendiamos todo, nos vamos textualmente a la mierda. Porque ya estamos, pero nos hundimos más. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la señal que le estamos diciendo a los jóvenes? Usted puede salir a protestar, puede incendiar un patrimonio nacional, porque esa casa además es patrimonio nacional, o no sé si está declarado, pero es una construcción muy antigua, qué sé yo, que es irrecuperable, digamos. O sea, son de esas cosas irrecuperables. Y la pena es dejarlo en libertad vigilada. ¿Cuál es la señal que estamos dando? El próximo cabro quizás, no, ahí que a lo más que me puede pasar. ¿Cuál es el miedo que tienen los jóvenes de cometer delitos en Indonesia? ¿Se acuerdan los dos chilenos que se vieron envueltos en un caso, qué sé yo, que arriesgaban la horca? Bueno, anda a ver si muchos jóvenes cometen delitos allá. Entonces, cuando tú mandas, porque la pena es una señal también para el resto de la sociedad, no solamente es para el joven. Vuelvo a repetir, yo no quiero que metan a este joven en la hoguera, porque a lo mejor no conozco su prontuario, no sé si es primera vez que hizo una tontera así, no tengo idea, no lo quiero personalizar en él. Yo quiero hablar de la señal que estamos dando como sociedad. Y si nuestras autoridades del Poder Judicial, del Poder Político, ¿no es cierto?, del Ejecutivo, del Legislativo, que son los que deben dar el ejemplo. Siempre, Ricardo Toane siempre ha hablado de la importancia de los liderazgos. Yo creo que esto cobra mucha importancia. Si esas autoridades le mandan a decir al resto, da lo mismo. Es como, por ejemplo, hay que meter a la hoguera al secretario del Parlamento porque fue a comerse un mariscal a un restaurante. O sea, si uno piensa bien, no es tan grave la falta, pero es que en él es muy grave, pues. En él es muy grave. Pero es una alta autoridad. Y si la alta autoridad le está diciendo a toda la población no salgan a comer a restaurantes encerrados, que lo haga él es gravísimo, por la señal, más que por el delito mismo. Entonces, eso es lo que no han querido entender los parlamentarios, los jueces, la gente que trabaja en el Ejecutivo, en general la élite. Sí, Micho, perdona. No, sí, lo que pasa es que yo creo, no conozco el tema judicial, pero he leído y he escuchado que en general las penas, lamentablemente, por tribunales y por jueces, no pueden inspirarse en que tienen que ser ejemplificadoras o ejemplificadoras de acuerdo a la persona que la comete. Ese no es un valor para tomar en consideración cuando uno dicta sentencia, lamentablemente encuentro yo, ¿ya? Y aquí debe haber un problema también en la justicia, y como tú dices, esto hay que revisarlo, porque independientemente que yo creo que hay sesgos por parte de los jueces que están muy ideologizados y politizados. Ricardo, cortito, Ricardo, porque sí, pero lo que pasa es que las penas, desde el punto de vista social, tienen dos grandes áreas. Una área que tiene que ver con la reparación del castigo, y por lo tanto cuando tú castigas a alguien en particular, lo que pretende es que esa persona en particular de alguna forma repare
tanto a la víctima o a la sociedad. Pero también tiene un segundo componente que tiene que ver con el efecto disuasivo social, que es lo que mencionaba Checho. Sí, y ese efecto disuasivo social es que tiene que ser... Sería fantástico, pero tengo mis dudas que esté eso. Está bien, pero lo que te digo yo que lo que apunta es eso, porque si no, por eso que tú utilizas además estas cosas desde el punto de vista público, para decir, miren, en realidad, sí, y por eso que duele tanto, por ejemplo, con los casos de abuso o de colusión de cuello y corbata, donde, por ejemplo, la colusión de los pollos de la farmacia, esquilmaron a mucha gente y no hubo la pena correspondiente para el efecto de disuasión o para el efecto reparatorio y social. Y ese es el tema. Ahí es donde queda la sensación de injusticia y esas son las verdaderas desigualdades. Exactamente. Estamos de acuerdo. Por eso que es importante que los líderes políticos, los líderes del Ejecutivo, tomen carta en esto y entiendan que efectivamente tenemos que defender la sociedad como un todo. Si no defendemos la sociedad, vamos a fragmentarnos y vamos a tener problemas muy serios. Probablemente la gente no se da cuenta porque tiene mirada corta, porque estamos en la sobrevida y porque no han tenido la posibilidad de ver lo que es la historia comparada. Yo vuelvo a insistir en ese concepto, la historia comparada. Mira lo que está ocurriendo en Argentina. Si nosotros hoy día parece que da lo mismo, pero Argentina está al lado. Argentina está yendo al tacho. Se está yendo al tacho. Conversen. Vamos a hablar de eso. Cualquiera que tenga la oportunidad con un argentino van a ver. Vamos a hablar de eso a la vuelta. Esperamos un segundito nomás. Ustedes dirán, ¿por qué no se lo contestáis personalmente? Que me escribió mi hijo, César, que vivió en esa zona, estuvo viviendo 2 años allá, y me dice, sí, pero en Indonesia mataron a una persona, aquí fue daño a un inmueble, igual penca la justicia chilena. Sí, pero te lo voy a contestar al aire, porque... es cierto, son crímenes totalmente distintos. Pero ¿qué pasa si en el incendio hubiera muerto gente? Tirar una bomba molotov es distinto de pegarle un tiro a una persona. Pero, ¿y si le cae la bomba molotov en el cuerpo y lo quema entero? Te dejo esa reflexión. Si es que este tipo de cosas no se debe permitir. Y deben tener sanciones muy fuertes. Para el que lo vaya a hacer la próxima vez, lo piense 10 veces. ¿O no aprendimos la lección? Pregúntenle a la gente que vive alrededor de la Plaza Italia. Pregúntenle a la gente que se ha tenido que ir de ahí. Si quieren otra protesta de ese tipo. Todos defendemos la libertad de expresarse, la libertad de protestar, pero en forma pacífica. Esto es inaceptable en una sociedad democrática. Inaceptable. Y si la democracia no se protege, ¿quién la puede proteger? Pausa y regresamos. Bueno, amigos queridos, parece que nos van a tener que dar algún premio de pitonizos, porque los tres, me recuerdo perfectamente, que opinamos ante el retiro del 10%, sabiendo que al opinar como opinábamos nosotros, nos estábamos echando mucha gente que necesitaba plata en ese minuto en contra. Era una medida impopular, pero nosotros siempre hemos defendido las convicciones por sobre las conveniencias. Es mucho más fácil subirse al carro de la mayoría, da mayor dividendo. Y explicamos las razones, porque dijimos, bueno, ¿qué va a pasar con las pensiones? Que fue el principal motivo de la protesta social gigantesca. Lo que más se escuchaba era el tema de las pensiones. No sé si ustedes lo recuerdan, tenemos mala memoria. Pero hoy día parece que las pensiones no tienen ninguna importancia. Hoy día tiene más importancia el plebiscito, tiene más y
le pegamos un golpe, pero prácticamente mortal al sistema de pensiones, al dejar cerca de un 30% de los chilenos con cero ahorro. O sea, si se tuvieran que pensionar mañana, huevo. Mientras no hay una ley que diga lo contrario, huevo. Entonces, hoy día vemos cómo gente de la irresponsabilidad de Pamela Giles inicia una nueva, hay varias iniciativas, pero quiero concentrarme en esa porque sabemos que es la que vuela en la Cámara con unas capas doradas, con pluma y qué sé yo. Ella está otra iniciativa, otro 10%. Y el próximo mes, cuando si aprueban esta, vendrá otra. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con las pensiones? La están simplemente destruyendo. Así que yo de verdad que también anunciamos que lo que iba a pasar, que se iban a la isla de empresas, que no, que ustedes son de la campaña del terror, que nada de eso pasó. Y he visto cómo algunos irresponsables dicen, se sacó el 10% y nada de los augurios que dijeron ustedes pasó. Pero por favor, o sea, que miopía política, o sea, mirar solamente lo que está. Es obvio que si la gente tiene hambre y le llega 1 millón de pesos, le soluciona el problema en el corto plazo. ¿Y qué pasa después? ¿Y qué pasa con las pensiones? ¿Cómo recupera eso? Si miren, la limosna es lo peor para la gente, aunque la limosna venga de fondos propios. La limosna por una vez no sirve. La mejor política pública, entiéndanlo, querido amigo, es un buen trabajo, un trabajo digno, que la gente consiga plata con el esfuerzo de su trabajo. Es permanente, es dignificante y todo lo más. Y todas las políticas públicas que venimos haciendo es en contra del trabajo. O sea, yo creo que aquí la primera concentración, la primera prioridad de Chile debe pasar a ser la pobreza. Cosa que está alejado del léxico político hace mucho tiempo, porque obviamente no era el problema la pobreza de Chile, teníamos otros problemas, pero hoy día tiene que volver a ser prioridad y concentrarnos en buscar todas las medidas que generen trabajo, no seguir poniendo medidas que se sigan yendo a las empresas que son las que dan trabajo. Ricardo. Techito, mira, compartiendo lo que estás diciendo, quiero agregar un par de cosas. Primero, con respecto al tema de las pensiones. Tú sabes que la reforma de pensiones está parada en el Congreso. Sí. O sea, la gente que hoy día recibe pensiones realmente miserables podría recibir mejores pensiones el próximo mes si la reforma efectivamente se discutiera y pasara. Pero no está en la discusión porque los políticos han decidido que si efectivamente hoy día se aprobara esa reforma, el concepto de reformar la Constitución deja de tener sustento, porque efectivamente reformas sustantivas, sustanciales, importantes pueden hacerse sin cambiar la Constitución. Y resulta que la reforma está parada y la gente va a tener que esperar 2 años para mejorar sus pensiones porque los políticos están forzando esa situación. Esa es una cosa. La segunda cosa, efectivamente el trabajo es lo más importante, pero tienes una política migratoria impulsada fundamentalmente por la izquierda, que lo hemos dicho, en donde quieren aprobar la visa de turismo por trabajo. Es decir, que cualquier persona que llegue a la frontera de Chile diga, ¿sabe qué? Vengo a Chile a buscar trabajo. Se le va a conceder una visa de trabajo, de búsqueda de trabajo o de turismo de trabajo. Esto está patrocinado por la senadora Isabel Allende. Entonces tú te das cuenta que por una parte, en un país en que va a haber una cesantía importante que ya está existiendo, producto del impacto de la pandemia del COVID-19 2 millones de cesantías de la violencia, producto de la violencia, claramente permitir el ingreso de más gente que venga a competir con el chileno y con los inmigrantes que ya están, va a generar un problema sustantivo. Pero eso no importa la ideología, no importa la gente. A los políticos no les importan los pensionados, a los políticos no les importan los cesantes, les importa el poder. Y eso hay que decirlo fuerte y claro, porque la gente de a pie no lo sabe, como que en realidad los políticos están pensando en otra cosa. Entonces, por una parte, tenemos paralizada la reforma de pensiones que podría ya ayudar a los más desposeídos. Ojo, y el gobierno se hace el leso en esto, porque el gobierno podría decirlo fuerte y claro también, podría presionar mediáticamente para que estas reformas estuvieran sobre la mesa.
pero tampoco lo hace. Y también la reforma migratoria, que está a puertas de ser aprobada, puede generar un impacto negativo gigantesco. Y lo tercero, que el tema de la violencia. Si tú quieres invertir en el país y generar trabajo, y tú eres un emprendedor y dices, ok, voy a comprar un taxi, voy a poner plata para poner un negocito en la esquina, voy de alguna manera a hacer un emprendimiento que siempre soñé con mis amigos, tú necesitas ciertas certezas. Y la primera certeza es la certeza de la seguridad. Que primero no te van a pelear el taxi, que no te van a quemar el local, o que efectivamente no te van a cambiar las condiciones de impuestos, las condiciones de contrato de tu gente en el corto plazo. Y ninguna de esas situaciones se está dando. ¿Por qué? Porque los políticos que están empujando todas estas situaciones conflictivas jamás han dado empleo, porque no saben lo que significa crear una empresa de cero, no saben lo que significa llegar a fin de mes y pagar los impuestos y pagarles la previsión a tu gente. Eso, entonces, porque están acostumbrados a utilizar los recursos de otros, que son los recursos del Estado, que pareciera que fueran de cualquier persona, pero resulta que son de los más pobres de este país, porque los más pobres pagan el IVA. Es decir, los más pobres al comprar el pan, a subirse a la micro, a comprar la parafina para calefaccionarse, pagan el IVA. O sea, pagan un 19% de los impuestos en cada cosa. Y esos impuestos van a los impuestos generales de la República, y con eso nosotros le pagamos a los políticos. Pero eso la gente no lo sabe, porque no nos hemos dedicado a educar a la gente. Porque si la gente supiera efectivamente todas estas cosas que estamos planteando sobre la mesa, dirían, ¿saben qué? Paren la cuestión, necesitamos dirigentes, necesitamos líderes de buena factura, líderes generosos que piensen realmente en nosotros, no en cómo eternizarse muchos de ellos en el poder. A ver, dice, estimado Checho, con mucho respeto, si tu familia con hijos pequeños hoy tiene hambre porque tu trabajo genera ingresos muy bajos y te dan una nueva opción del 10% de FP, ¿qué haces? Te acepto sugerencia en lo inmediato para 6 meses más, para 12 meses más. Gracias, buen día y a seguir cuidándonos. Francis Quiró. Ya, Francis, hagamos el análisis juntos. Si a mí el gobierno me impide ir a trabajar y no puedo llevar el sustento a mi familia, el gobierno tiene que darme una solución. Y en eso no me equivoco. Yo no estoy diciendo que la gente se muera de hambre, pero si tenemos... en una sociedad hay muchos problemas. La principal es el hambre, por eso yo digo, la pobreza es lo primero que tenemos que atacar, ¿no es cierto? Pero también hemos visto cómo Chile, que empezó a ser semidesarrollado, empezó a tener otros problemas, como por ejemplo las pensiones, que no nos estaban funcionando bien. Entonces, no liquidemos más aún las pensiones para solucionar el problema del hambre. Sí, yo critiqué el 10% porque nos estaban ofreciendo una alternativa. Ahora, comparto contigo que las alternativas que ha ofrecido el gobierno han sido enredosas, han sido de mucho trámite, la gente vio en esto la posibilidad de ir, sacar simple, muy simple como fue. En eso te lo comparto. Pero mientras nos tengan encerrados sin poder trabajar, ¿cómo que se llama? El gobierno tiene que dar una solución. Yo, a pesar de lo que parece que me va muy bien a mí, qué sé yo vivo al día. Yo vivo con lo que gano. No tengo grandes fortunas ni nada. Si yo no tuviera la radio hoy día, me estaría muriendo de hambre. Porque hace 8 meses que no puedo actuar, que es mi otra fuente de ingreso. O sea, me estaría muriendo de hambre. O estaría pidiéndole ayuda a amigos, familiares. Claro, a lo mejor tengo más contactos que otros. Pero así es, yo te encuentro toda la razón. Si yo no estoy criticando que la gente saque el 10%, pero yo estoy criticando a los líderes que no le dan alternativa y le ofrecen la medida populista. Ese es mi punto. No estoy criticando a la gente. De hecho, yo retiré mi 10%. Convengamos que el gobierno no ha sido lo suficientemente claro, ni expedito, ni suficientemente diligente en transmitir estas cosas, porque efectivamente, si el gobierno hubiese dicho, ¿sabe qué? Usted el 10% va a sacar 1 millón de pesos, yo como gobierno le paso 1 millón de pesos, veamos una forma y en 2 clics va a tener la plata. Pero eso no ocurrió. No, pero Ricardo, pero convengamos también, Checho, de que acordando todo lo que han conversado, a mí y a los chilenos también tienen que entender si la forma en que el gobierno el diseño para poder
utilizar los fondos que se han puesto arriba de la mesa, 12.000 millones de dólares, o sea, yo no sé si hay otro país, en Latinoamérica no hay ninguno, que ha puesto esto como ayuda. El problema es que el acceso ha sido complicado, las fórmulas han sido complicadas. Ahora, yo no sé por cuánto tiempo va a durar esta ayuda de estos 12.000 millones arriba, porque a lo mejor para este gobierno están. Y como esta es una crisis que yo creo que se va a prolongar, porque la verdad que convengamos que la crisis sanitaria y económica que hablamos por el coronavirus, lo único que va a hacer es agudizar la crisis que hay en Latinoamérica en general. Ya vamos a hablar de Argentina. Pero esto se ve bien oscuro, evidentemente. Oye, y por eso es que es importante que la gente entienda lo que está pasando. Déjeme. Yo nada más, Checho, nada más quería contarle, porque ya está todo dicho, que claro, nuestro panelista Pepe Out lo ha dicho muchas veces, o sea, no hay segunda sin primera ni tercera sin segunda. Y es un horror para el sistema de pensiones. Pero yo le hago una pregunta, porque parece que casi 2 millones, ¿no es cierto? 2 millones de personas ya sacaron el 100% de sus fondos, o sea, los más vulnerables ya lo utilizaron. Bueno, y entonces, ¿a quién va a beneficiar este segundo retiro? A los que son menos vulnerables. A ese punto si se aprueba, yo voy a sacar otro 10%. O sea, yo lo he dicho en todos los tonos. Yo quiero sacar el 100%, ya no le creo al sistema. Ya. Entonces, por eso que esto es grave. Pero déjame decir algo que es más importante y explicarlo con pera y manzana, porque es súper importante que el amigo como Francis Quiró entienda cuál es mi punto. Yo no estoy en desacuerdo que la gente que necesita no eche mano a lo que sea. Si un hijo mío tiene hambre, yo... ¿Qué quiere que le diga? Soy capaz de cualquier cosa. Menos de matar, por cierto. Pero si yo tengo que robar para que un hijo mío no se muera de hambre, yo robo. Es feo que un comunicador diga una cosa como esa, pero así de sencillo. O sea, yo entiendo perfectamente la motivación del auditor. Quiero que le quede súper claro que yo empatizo con la gente que está sufriendo y que lo está pasando mal. Pero quiero recordarle un ejemplo que puso mi gurú, Sergio Melnik, hace mucho tiempo. Decía, las subvenciones en general tienen que ser a la gente que lo necesita. Por ejemplo, un país está mal. Argentina es el típico ejemplo de las malas subvenciones, de las malas políticas públicas. Subvencionan el agua. Para una persona con bajos recursos que le cobren una cuenta de agua subvencionada es un gran alivio. Pero ¿por qué al millonario le tienen que cobrar un agua subvencionada para llenar su piscina? Entonces, esto del 10% es lo mismo. Si el gobierno hubiera puesto una solución fácil, habría llegado focalizado a la gente que más necesitaba con a lo mejor más de 1 millón de pesos. No sé, a lo mejor más de 1 millón de pesos. Pero en este sistema del 10% se vieron beneficiados el señor que efectivamente el hijo se estaba muriendo de hambre y yo, que mis hijos no se estaban muriendo de hambre. Entonces, hay una cantidad de gente que bajó su fondo, que va a tener peores pensiones y que no lo necesitaba. Yo no estoy diciendo, porque aquí se aprovecha a la izquierda, van a decir, Checho Irán está diciendo que con el 10% se compraron televisores. Se batió récord de compra de televisores. No quiero decir que toda la gente que sacó la plata compró televisores, pero quiere decir que había mucha gente que no tenía hambre, que no era primera necesidad y que usó la plata para otros fines. Ahora, si la plata es de él, que haga lo que quiera, si eso es la libertad, qué sé yo. Pero por eso que te digo que era una mala política pública el sacar el 10%. Desde ese punto de vista quiero que lo entiendan, no de otro. Dime, ¿qué me estabas diciendo, Chanqui? ¿Qué? ¿Vamos a pausa? Ah, ya. Vamos a la pausa y volvemos con otro tema. No te quedes en el pasado. El anexo de tu oficina en tu casa. Trabaja desde tu casa con fonoip.com, la mejor telefonía IP para empresas. Cámbiate a fonoip.com. Telefonía IP para todos. Juan Barrera, estaba leyendo tu mail, me parece, de lo más injusto de la tierra, tu mail. Me dice cárcel solamente para los pobres. ¿Cuántas veces te vemos defendiendo los ladrillos o los torniquetes del metro y pides cárcel para el hijo del asesino
Martincito Larraín y asesino que huyó del lugar, manito de guagua o carabinero, destruyendo vidas y asesinando con 4 informes internacionales sobre violaciones de derechos humanos. Los ricos cometen errores, los pobres delitos. Postdata, tremenda voltereta en la cama elástica, en sacar tu 10%, ¿con qué cara luego criticas? Juan Barrera, como tú has sido auditor, un auditor de izquierda mío durante mucho tiempo, yo te quiero regalar un curso de comprensión lectora y te lo regalo de corazón para que aprendas a entender. Lo he explicado en todos los tonos, que yo digo que es una mala política pública el retiro del 10%, pero que si puedo no solamente voy a sacar el 10%, sino el 100%, porque ya me di cuenta que los políticos son capaces de pasar a llevar la Constitución para apoderarse de esos fondos. O sea, eso que para mí era seguro, que me lo estaba administrando una FP independiente, seguro, que me dio buena rentabilidad, ahora yo ya no confío de aquí para adelante que me lo... Entonces, si puedo sacar el 100% me ahorro, lo voy a sacar. Si no entiendes que eso no es una voltereta, sino que cambió el escenario, quiere decir que no entiendes nada. Y segundo, ¿cuándo me has visto defender a mí algún criminal de cuello y corbata aquí? ¿Cuántas veces he dicho que los crímenes de cuello y corbata tienen que ser sancionados con cárcel y no con clases de ética? Así que te lo quiero decir porque lo tiráis por si pasa la cuestión. Y yo no voy a dejar que pase. Porque yo tengo muy claro lo que defiendo. Yo defiendo principios, no defiendo personas. ¿Qué mejor ejemplo es mi ataque al presidente de la República en el último tiempo? Cuando es mi amigo, cuando luché porque saliera él elegido. Yo no defiendo personas, defiendo principios. Si un amigo mío comete un crimen, a lo mejor lo voy a ir a ver a la cárcel desde el punto de vista humanitario, pero no lo voy a defender porque va en contra de mis principios. Ricardo Tuane. ¿Quieren que tiremos los WhatsApp? Los WhatsApp. Vamos con los WhatsApp y de ahí los comentamos, ya. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Buenos días, Chicho. 3 cosas. ¿Qué opinas del aumento del IVA que quiere hacer el gobierno? Segundo, ¿qué opinas de cómo está manejando el tema Uruguay? Y tercera, ¿qué opinas de Bolsonaro, que privatizó las cárceles y ahora los presos van a tener que trabajar y pagarse? Buenos días. Me parece grave lo ocurrido en Tolerancia Cero con la periodista Mónica Rincón, donde en un lapsus se le sale que son los fiscales los que están filtrando los documentos de la investigación, en este caso respecto a la investigación al ex ministro Mañalich. Gravísimo, y por supuesto que Chilevisión y CNN se hacen los desentendidos de esta situación. Estimado Checho y distinguidos panelistas, Hernán Osa aquí de Viña del Mar, fíjense que ayer leía dentro de las redes sociales todas las cosas que llegan, una cosa que me causó risa, pero que no deja de ser cierto. Una persona decía, ¿por qué no aprovechamos en este plebiscito de colocar también la pregunta si la gente quiere que se disminuya el número parlamentario o no? Seguro que así se suspende el plebiscito. Lo encontré genial, divertido, pero la verdad es que denota lo que pasaría, porque todo lo que estamos haciendo en este país es para interés de los políticos y en interés de ellos. Una vergüenza. Buen día. Chao, chao. Don Sergio, buenos días. Jorge acá del Paraíso, una consulta. ¿Qué opinión le merece la investigación del fiscal Armendáriz sobre la manipulación de datos de la gestión de Mañalich, que llevaba un conteo personal y paralelo con su jefa de gabinete, además que ocultó los números del departamento epidemiológico del MinSal y ahora la negativa del Ministerio de Salud a entregar los correos requeridos por la Fiscalía? O sea, ¿cómo no se puede investigar ahora? ¿En qué país estamos? No sé, pues yo le pedía su opinión. ¿Qué opina de todo esto? Buenos días, don Sergio. Acá Christopher de San Miguel. Lo estoy escuchando bastante enojado ya por la liberación de este pirómano que quemó ese edificio patrimonial y aparte que era una sede de una universidad. Pero no se extrañe. En la cabeza de la Fiscalía hay un operador político, está corrupto y no ha hecho su pega, que es perseguir a los delincuentes. Y también por el Poder Judicial, está lleno de operadores políticos y jueces corruptos, que atornillan al revés. Saludos.
Ya, la Priscila parece que tiene algo con Christopher de San Miguel, lo pone todos los días Christopher San Miguel, pareciera que no tenemos más WhatsApp, cuando quedan muchos WhatsApp afuera. Hay que ser ecuánimes, señores. Oye, déjame hacerme cargo de una cosa que tiene que ver con la convivencia nacional. Estoy muy lejos de pensar como piensa la periodista Jimena Rincón. Estoy muy lejos. Me molesta muchas veces. Mónica Rincón, perdón, Jimena es la senadora. Estoy muy lejos de su pensamiento, estoy muy lejos de su estilo, ¿no es cierto? No me gusta cuando trata de llevar a la gente que no piensa como ella, tiene un trato distinto a los que piensan como ella, y claramente me molesta. Pero jamás en mi vida usaría una mentira para condenar a alguien. Quiero decirle al amigo que llamó que ella salió hoy día en una carta en Mercurio aclarando que los datos ella lo había sacado del sistema público, porque son datos públicos y que no se lo entregaron los fiscales. Entonces, no es que se le salió y lo aclara, y aclara justamente porque se produjo la confusión. Yo quiero decir aquello. A mí me llamó Jorge Baradit en el día anteayer, pidiéndome que aclarara que dentro de los Twitter que yo leí, uno de ellos era un fake, y bueno, después se llevó a nivel abogado el tema, qué sé yo, así que, pero yo puedo pensar mal de una persona, pero jamás usaría una mentira. Yo siempre chequeo la información, y si en ese chequeo se me pasa un tweet, yo no tengo ningún problema en pedir disculpas. Ahora no las voy a pedir porque ya se fue al tema como que se llama legal, y ya la ley tendrá que ver qué pasó ahí. En todo caso, quiero decirle, amigo, que por mucho que una tenga una ideología muy fuerte, para la convivencia nacional no podemos usar mentiras para demostrar nuestros puntos de vista. Yo creo que eso es lo más miserable que existe. Por eso salgo en defensa de Mónica Rincón en esta oportunidad, sobre este punto en particular, porque si ustedes ven en Carta del Mercurio hoy día, ella como que se llama, aclara la situación. Entonces se podrá criticar por otra cosa. Es como cuando a mí me dicen Mon Laferte. Yo a Mon Laferte la critico en todo su pensamiento ideológico, pero no podría venir a decir aquí que Mon Laferte canta mal, como ellos dicen de Alberto Plaza. Porque Alberto Plaza, porque da su opinión, usted puede decir, no estoy de acuerdo con tu opinión, pero decir que a mí me ha pasado, o sea, a mí lo menos que me dicen en las redes sociales, fome no sé cuánto, fome Q y fome facho acá. Pero no te discuten los argumentos. Discutamos los argumentos y no como que se llama descalifiquemos a las personas, porque es la única forma que tenemos de poder convivir. Sobre el aumento del IVA. El plebiscito. El plebiscito. Eso velo tú. Lo del plebiscito velo tú, que está más. Yo déjame hablar sobre las cosas que yo entiendo un poquito más. Sobre el aumento del IVA. Uno tiene que trabajar en base a los desastres, con lo que hay. Si tú me dices esta misma pregunta el 17 de octubre, yo te diría no, porque genera una distorsión muy grande en la economía, porque el IVA es de los impuestos más regresivos, porque los más pobres todo su ingreso lo consumen, o sea, pagan IVA, en cambio los más ricos solamente lo que consumen pagan IVA. Entonces por eso que es un impuesto regresivo el IVA. Sin embargo, cambia el escenario y hoy día vamos a tener un problema gigantesco de pensiones, por lo mismo que hablamos en el primer bloque, que ya prácticamente el 50% de los chilenos ya no tiene ahorro, o tiene muy poquito, porque es casi un 30% que ya no tiene cero, más un 20% que quedó con casi nada. Hay que buscar soluciones. Y la plata no sale de los árboles, como piensa un sector de la izquierda. La plata, hay un sector de la izquierda que no quiere Banco Central independiente, porque resulta que con eso pueden emitir el billete y le entregan plata a la gente, aunque no valga nada la plata. ¿Me entiendes? Vamos a tener que buscar de dónde mejoramos las pensiones. Todos están hablando que aquí, que el Fondo Solidario. ¿Y de dónde va a salir la plata? A Chile se le acabó la plata, se le acabó el ahorro. Chile está súper endeudado.
En 2 años más vamos a estar pagando $4.000 millones solo en intereses. Solo en intereses. ¿Se acuerdan la reforma para la educación gratis, que eran $3.000 millones ya? Chile va a pagar en deuda $4.000 millones al año. Querido amigo, proporcionen lo que le estoy diciendo. Que no le sigan mintiendo. Infórmense. Si el problema que tenemos en Chile es que los votantes no se están informando. Ricardo Tuani. Me habría encantado seguir con tu línea, pero quiero, antes que se me olvide, ver el tema del plebiscito. A mí me encantaría que efectivamente se agregara la pregunta que el auditor está solicitando, si queremos una reducción significativa en el número de parlamentarios. Porque además, así sería mandatorio, en el caso de que gane el rechazo, de tal manera que se reforme la Constitución, no se cambie, pero que se reforme en ese sentido. Y si ganara el apruebo, que efectivamente la convención mixta o la constituyente estuviese mandatada, entre otras cosas, a tener un número parlamentario sustantivamente menor. Me encantaría que efectivamente eso fuese, y aprovechamos en el mismo evento tener una clara sensibilidad de lo que la ciudadanía quiere. No cuesta absolutamente nada imprimir la frase a continuación, en la primera papeleta: ¿quiere usted disminuir en forma sustantiva el número de senadores y diputados? Sería maravilloso. Sí, pero porque además mandaría una señal súper clara. Pero política ficción, eso es política ficción. Bueno, eso no, ni una posibilidad que pase, ni una. Entonces, aquí hablamos de cosas que no van a pasar. Pero ¿sabes lo que pasa, Checho? Que si uno no hace política ficción y nos quedamos sentados en lo que está ocurriendo y estamos bailando permanentemente la melodía que nos están poniendo los que efectivamente les interesa solamente perpetuarse ellos, estamos liquidados. O sea, estamos liquidados, entonces. Entreguemos, digamos, el país, total. No, pues, tenemos que tratar de apuntar a tener un país mejor entre todos. Y para eso, vuelvo a insistir, necesitamos líderes competentes, capaces y generosos. Vamos a tener que de eso hoy día no tenemos mucho. Vamos a tener que ir a las noticias, decirle solamente al amigo que me parece la manipulación de datos. Él está dando un fallo que todavía no ha salido, que está en la investigación. Yo no creo en esa manipulación de datos, creo en la muy buena intención de Manelich. Yo creo que lo hizo muy bien y que cometió errores como yo me acuerdo la frase de Michel. Dijo: no hay una hoja de ruta, aquí nos vamos a ir equivocando. Cuando empezó el COVID, me acuerdo perfecto que lo dijiste tú, Michel, nos vamos a ir equivocando y se van a ir equivocando todos los países, y todos se han equivocado. Se no podía culpar a un ministro que le tocó esa cuestión porque tuvo equivocaciones. Tuvo equivocaciones, pero tuvo aciertos gigantescos, como por ejemplo evitar que colapsara el servicio de salud. Y sobre la manipulación de datos y no hacerle caso al MinSal, yo quiero decirle al amigo que escribió que vea el video que yo mostré en su oportunidad del vicepresidente del Colegio Médico de Antofagasta, diciendo que en febrero, marzo, no soy preciso las palabras, marzo iban a haber 7 millones de contagiados en Chile. O sea, yo prefiero los datos de Manelich que del MinSal, para serte franco. Así que no sé de dónde sacó él que los datos del MinSal son tan buenos. Vamos a la vuelta hablemos del ministro, a la vuelta. Sí, sobre todo un MinSal que está cooptado, como la mayoría de los gremios en nuestro país, por ideología bien extrema. Pausa noticiosa y regresamos. Así es, ya estamos de vuelta. Aclarar rápidamente, porque obviamente tuve un lapsus y dije MinSal y era Colmet. Era obvio que yo estaba defendiendo al MinSal y estaba atacando al Colmet, pero al final dije yo no confío en los datos del MinSal y quise decir
los datos del Colmet, pero quedó más o menos claro. Gracias en todo caso a la gente que me lo recordó, que fueron como 100. Colmet, no me sal. Me gusta que estén atentos nuestros auditores que no te dejan pasar ni una. Gonzalo Díaz nos escribe, y voy a leerlo a él porque también Hernán Osa también me escribe y me repite varias veces el mail. Hernán, yo te digo, no puedo leer siempre a la misma gente y los mails tan largos, pero más o menos los dos hablan de lo mismo, en cierto modo. Así que voy a leer este nomás, de Gonzalo Díaz. Pepe Out, con todo lo que defiendes, nos mintió y posibilitó con su reforma electoral el ingreso de parlamentarios basura que han destruido el futuro de la nación. Aún no he escuchado un mea culpa de este personaje. No obstante, lo tienes instalado como panelista estable, haciendo campaña al apruebo. El rechazo tiene todo para imponerse, pero para ello debe hacerse campaña de confirmación. El rechazo es la oportunidad de sacudirnos de la mala política, encarnada en los políticos del 1% y los mafiosos como Girardi. Panelistas de reemplazo para Out, Villegas, Tere Marinovich, Movimientos Libertarios. Vamos por el rechazo, Gonzalo Díaz. Gonzalo Díaz, no me pidas que yo esté en esa posición política. Yo no estoy en esa posición política. Yo me siento una persona de derecha que defiende los principios de la derecha, pero si tú no has leído todos los principios de la derecha, hasta el principio de la libertad de expresión, la defensa de la democracia. Yo, no porque tenga una opción, voy a silenciar al que piensa distinto. Al contrario, le voy a dar tribuna para que hable y lo voy a rebatir con argumentos. Por ti, que tuviéramos un panel solamente de derecha en este programa, que no era ninguna persona que pensara distinto. Hay otros programas que funcionan así, tanto en la izquierda como en la derecha. Este programa no es así, y lo voy a repetir por enésima vez, va a seguir siendo así mientras yo sea el director del programa. Cuando la radio me saque, ahí ya podrán hacer lo que quieran con este espacio. Mientras yo sea el director del programa, siempre va a haber una voz disidente. Eso se llama pluralismo, y el pluralismo se defiende siempre, y no solo cuando nos conviene. Oye, Checho, yo quiero, ¿se escucha? Sí. Yo quería, que me quedó algo del primer bloque antes de la pausa del mediodía, que no quiero dejar pasar a propósito del ministro Mañalich para que hablemos de otros temas. Ayer en la noche vi Mentiras Verdaderas, un programa que conduce tu amigo Eduardo Fuentes, que yo considero un buen periodista. Voy a estar el jueves. El jueves va a estar yo ahí. Estoy invitado. Bueno, coméntale que ayer tenía 4 invitados en una de sus secciones, 4 lobos detrás de la presa del ministro Mañalich. Pero lo curioso es que sin ninguna contraparte, no sé si ustedes la vieron. Los 4 criticaron fuertemente al exministro, muy ideológicamente. Evidentemente, cuando yo los nombre, ustedes van a saber por qué. Estaba la diputada Mix, que sonreía y se saboreaba cada vez que hablaba del tema. Claro, ella es la diputada del Frente Amplio, que justo Navarro conduce en esta acusación, al senador Navarro. Estaba Alejandra Matus, que bueno, ella es la gran experta en todo, y en salud también. Bien curioso, ella, la expertise que tiene. No sé cuántos años habrá estudiado Alejandra Matus para hablar con tanta propiedad de todo. Sin comentario. Y estaba la ex ministra Elia Molina, que es simpática ella. Yo nunca la he considerado, la verdad, te lo digo sinceramente, de los ministros que ha tenido la presidenta Bachelet, algunos muy connotados y eruditos. Ella, la verdad, no la considero muy letrada, ni en su forma ni en su fondo. Y también se ensañó siendo past ministra, o sea, ex ministra de salud, sabiendo lo que significa el cargo. Había otro doctor emergenciólogo también, el doctor Chong, que, bueno, como todos los que hablan con mucha propiedad, parece que tienen toda la fórmula perfecta para manejar la pandemia, o sea, con una propiedad de lo que hay que hacer y lo que no se hizo y lo mal que se hizo. Pero lo que me llamó la atención, Checho, y para que tú lo comentes con él, digamos, es que no había contraparte, y yo lo encuentro eso muy malo en el periodismo, cuando no hay nadie que pueda defender la otra postura. Yo la verdad que sigo pensando como tú, que el ministro Mañalich hizo más bien una muy buena gestión. Oye, yo quiero
quiero salir en defensa de mi nuevo canal. Muchas veces lo que sale para afuera pareciera ser que es la línea editorial del canal, y no necesariamente. De repente no te fallan los invitados. Por ejemplo, en el programa donde está Alejandra Matu, que lo conduce Neme, y qué sé yo, que uno pensaría que todo el panel es de izquierda. Yo conversé con el director del canal y le dije, me parece que hay poco pluralismo en este panel, y me dijo, es que, mira, llamamos a tal y tal y tal, y me dio nombre de varias mujeres de la centro derecha que no podían o se negaron a participar en el programa. Entonces, no todo lo que se ve, porque también te aseguro que va a haber una crítica súper importante, porque empiezo el sábado 3 de octubre con mi programa Café Cargado, que van a decir que es un programa de izquierda, de derecha, qué sé yo, van a decir porque el conductor que está identificado. No, va a depender del contenido. A mí me llama la atención, como muchos programas están muy cargados hoy día, que la mayoría de los periodistas y los comunicadores son de izquierda, po. A ver, si fuera de los que nombró el auditor acá, dame 2 o 3 nombres más de comunicadores o periodistas que tú digas que están claramente identificados con la derecha. Es bien complejo. Es lo mismo que pasa con los artistas. Somos muy pocos los artistas los que nos declaramos de derecha. Entonces, cuando se trata de buscar, o sea, si yo quisiera, me invitan a todos los programas de debate a mí, po. Pero yo no quiero cansar, entonces voy a uno. Ahora voy a ir a ¿cómo que se llama? A Mentiras Verdaderas, porque empieza mi programa en el mismo canal, voy a hablar de mi canal. Pero si yo quisiera estar todos los días en la televisión, en todos los programas de debate, me invitan de todos los programas. ¿Por qué? Porque buscan un gallo de derecha y somos poquitos. Entonces, ojo con eso, que cuesta, y yo sé que hay muchos más conductores de derecha que piensan derecha, que no se atreven a decir públicamente lo que piensan, y que me escriben internamente, bien, compadre, estuviste súper bien. Checho, bueno, ¿por qué no te la jugáis vos también? Es curioso lo que dice, y yo te lo compro, porque me imagino que eso es lo correcto, pero cuando hemos tenido aquí nosotros en el panel a José Antonio Cast varias veces, él justamente se ha quejado, siendo el ícono de la derecha, incluso bien fuerte, que no lo invitan, po. Es al revés, po. Son pocos y no lo invitan mucho a los programas de televisión. Entonces, por eso te digo yo que de repente a mí, como dice el Bombo Fica, permíteme, digamos, una cierta duda, es sospechosa la cuestión. Pues si no es sospechosa, es un hecho, Michelle. Es un hecho que la mayoría de los medios de comunicación está manejado por periodistas que son más con sensibilidad de izquierda que de derecha. Y hago el entre comillas periodistas, porque me va a llegar un mail de alguno diciendo, pero el dueño de La Tercera, pero el dueño del Mercurio, es que hoy día los dueños no tienen la influencia sobre los periodistas que tenían antes. Recordemos cuando Sebastián Piñera era dueño de Chilevisión, iba al programa de Tolerancia Cero y lo hacían mierda. Eso te demuestra que hoy día es muy difícil, y te lo aseguro que para el otro lado igual. Yo de repente podré decir cosas que a la propiedad de la Radio Agricultura le pueda molestar, o que no estoy de acuerdo con él. ¿Tú crees que algún directivo se va a atrever a llamarme la atención en los contenidos? No, porque saben que hay una libertad de expresión. Claro, si ya me voy contra la línea editorial, que simplemente me echarán, pero eso cuesta mucho, que un directivo pueda ¿cómo que se llama? Pautear a los periodistas o a los conductores. Vamos a escuchar a la gente en Twitter también. Hugo Gutiérrez dice: Checho, buenos días. El comunismo consiste justamente en eso, en empobrecer a la gente para después tenerlos comiendo del asistencialismo. Y eso lo dejó reflejado Stalin con su ejemplo de la gallina. Me imagino que sabes cuál es. José Luis Pucci dice: pucha, que fuera de lugar decir que las dictaduras funcionan o dejan a los países funcionando, y decir que 3.000 muertos es menos malo que 100 millones. Yo amo los datos y los números, pero a veces cuando hay vidas detrás no importa, uno es igual de malo que 100 millones. Juan Luis Pucci, no. Yo sabía que iba a haber gente que iba a poner este Twitter para que me hagan bullying en el Twitter. No es lo mismo
una muerte que 100 millones. No es lo mismo. Una muerte puede haber sido casualidad, puede haber sido exceso, puede ser. 100 millones es una política. Así que a otro perro con ese hueso. Hazme bullying, mételo en los Twitter para que me hagan trending topic y lo voy a repetir 100 veces. A mí no me dan miedo este tipo de amenazas, porque esto justamente es poner un Twitter para que, mira, Checho Irán, y salga algún imbécil de otro programa diciendo, mira la imbecilidad que dijo Checho Irán, y empieza a crecer la cosa. No es lo mismo, y te lo voy a poner con comunista, no es lo mismo la dictadura comunista china de hoy día a la dictadura de Maduro de hoy día. Dos países comunistas donde uno está sacando millones y millones de la pobreza y los otros está metiendo a todos en la mierda, muriéndose de hambre. ¿Cómo hacen lo mismo? O sea, ¿es preferible que sean dictaduras? No, es preferible que sean democracias, sin lugar a dudas. Pero no es lo mismo, po. Ahora no nos dejan hablar. O sea, tú tenés que pensar de una determinada forma, ¿cachai? ¿Y cómo puede decir eso? Lo digo, po, porque no es lo mismo, po. Obvio. Juan Carlos, el argentino promedio, promete 3 cosas: asado, fútbol y un ventilador. Y el argentino es feliz. Está buena. Sir Winston Churchill dijo: he escuchado casi siempre a Checho Irane y me consta que él no defiende personas, solo defiende hechos, tanto sea por sí o tanto sea por no. Eso se llama consecuencia. Gracias, amigo Winston Churchill. Y por último, Seba, propongo que en la papeleta del plebiscito colocar una pregunta extra. ¿Está de acuerdo con reducir en un 40% el número parlamentario? Bueno, eso no va a pasar. Querido amigo, gracias por su sintonía. Mi querido Ricardo, mucho gusto. Se ve muy lindo con la bata de médico. Se ve lindo, Gracias. lindo. Muy hermoso, Sí, además. Podría ser una serie de televisión. El doctor Tuan. Póngale Tuan para que suene más francés. No, me encanta Tuane, Y el doctor Michel. Entonces le pone Michel Tuan. Tuan y Michel Anatomy. Claro, Vamos a eso, hacer. una serie. Ya, muchachos, gracias a ustedes, querido amigo, por su sintonía. por todo, Disculpen las exacerbaciones que hemos tenido en el día de hoy, pero a mí esto de la justicia me tiene demasiado molesto, porque ahí se produce, les vuelvo a repetir, esa es la verdadera desigualdad que hay que combatir, la desigualdad ante la justicia, eso. Y no el que tiene un auto más grande, un auto más chico, una casa más grande. Ese tipo de desigualdades no se combate de esa forma. Querido amigo, hasta mañana, si Dios quiere. Chao, chao.